Ahora sí está grabando. Vale, comenzamos. Ok. Bueno, quiero hacer una pequeña introducción, realmente sin el interés de crear o de afincarme en la parte teórica, porque eso ya nosotros lo hemos hablado, todos hemos recibido muchísima información durante el año. Desde el inicio de la pandemia, sabemos que en PubMed tenemos un montón de información de libre acceso. Cada día se publican miles de artículos, uno más interesante que el otro. La verdad es que mientras estamos hablando, seguramente habrán cambios de lo que estamos diciendo en este momento. Evidentemente, ninguno tenemos la verdad absoluta, sino que cada uno va a aportar pues, lo que piensa que puede ser parte de la patogenia y cómo se desenvuelve esta enfermedad. Hablaré un poco sobre los primeros hallazgos anatomopatológicos y cuáles han sido las dificultades diagnósticas de las perspectivas del patólogo y unos casos que hemos visto en el servicio, que algunos de ellos los he visto con mis residentes y con mis compañeros, un poquito de la revisión de la literatura y algunas conclusiones también sobre este tema. En el caso de España, la primera autopsia que se realiza se hace en el Hospital Arnau de Vilanova en Valencia, en el momento que comienza la pandemia. No, realmente no se tenía un registro de ningún tipo de estudio, no se sabía qué hacer con estos pacientes, todos estábamos bajo la incertidumbre de realizar una autopsia, de cómo tratar ese material biológico, sabiendo que estábamos enfrentando a una infección realmente importante con una tasa de transmisibilidad altísima y por lo tanto, pues también para nosotros era difícil intentar o mantener o crear mecanismos para la evaluación de muestras biológicas en el caso del COVID. En la Sociedad Española de Anatomía Patológica tenemos un libro que se llama el Libro Blanco de Anatomía Patológica, donde tenemos diferentes protocolos de actuación de funcionamiento de los servicios de anatomía patológica. Y dentro de este libro blanco, pues hablamos también sobre los protocolos de bioseguridad que debemos tener en ciertas autopsias según el patógeno o la infección que nos estemos enfrentando, ¿no? Sabemos. Rosa, disculpe. Sí. Necesitas compartir la presentación. Ah, ¿y no la estáis compartiendo? No. Espera. Perdón. ¿Ahora? ¿Se ve? No. Espera. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora perfecto. Sí. Gracias, Badí. Bueno, ahora sí, perdón. Me he saltado 4 minutos de la grabación. Bueno, vuelvo a repetir. Gracias por el aviso. Perdón que no he visto los chats, pero es que no puedo estar hablando y pendiente del chat. Bueno, esta es la presentación de mi ponencia hoy. Son las manifestaciones anatomopatológicas sobre el COVID. La declaración que he comentado hace unos minutos, en memoria de nuestros colegas, la introducción que comentaba y estaba en esta diapositiva. Comentaba entonces que esta primera autopsia se hizo en marzo, sin embargo, cuando se hace la primera publicación es en mayo, una vez que ya se han creado ciertos protocolos para realizar este tipo de autopsias, sabiendo que necesitamos salas especiales o salas con un nivel de bioseguridad 4, porque este tipo de autopsias, así como autopsias de pacientes con infecciones, por ejemplo, con el virus de ébola o con priones, no se puede realizar en cualquier sala de autopsia de cualquier servicio de anatomía patológica. Se necesitan unas condiciones especiales para la realización de la autopsia. Esto sumando a los equipos de protección individual que todos necesitamos para la atención de los pacientes, ¿no? Sobre todo aquellas especialidades que están expuestas a una alta carga viral o pacientes que estén obviamente en las UCI.
¿vale? Y esto ha sido una de las grandes limitantes para la toma de muestras. A partir de aquí se crearon algunos protocolos para hacer autopsias mínimamente invasivas, lo que permitía tomar muestras con un menor riesgo para el patólogo y un menor riesgo, obviamente, para el celador, la persona que nos estuviese acompañando en este momento. Todos estos protocolos de bioseguridad están expuestos en el libro blanco de anatomía patológica que tenemos en la Sociedad Española de Anatomía Patológica, que es como una guía de funcionamiento de los servicios de anatomía, ¿no? Entonces, a partir de aquí, intentamos tomar muestras, particularmente en mi hospital, pues nosotros no estábamos haciendo ningún tipo de autopsia porque carecemos de la sala de autopsia con estas características. De hecho, son pocas las salas de autopsia en España en las que se pueden realizar este tipo de estudios, ¿no? Y de hecho, la publicación que se realiza en la Revista Española de Patología, esta autopsia se hace en Madrid. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos que hemos estado observando durante toda la pandemia? La mayoría de ellos a través de las necropsias. Bueno, muchísimas publicaciones, sobre todo la mayoría de ellas se centra en el daño alveolar difuso, la microangiopatía trombótica, que serían como los mayores hallazgos histopatológicos. También comenzaron a publicarse cómo el sistema nervioso central estaba involucrado después de una infección con un distrés respiratorio agudo. Se han publicado también lesiones de tipo intestinal, isquemia de tipo intestinal, isquemia intestinal, perdón, con infección por COVID. Y hay una revisión muy interesante que se publica en Human Pathology, donde se hace una gran revisión de varios artículos, entre esos, pues uno de los autores es nuestro compañero también, Alfonso Rodríguez, y que les invito a leer este artículo. Y en este artículo, pues se centra la mayoría de los hallazgos descritos en todas estas publicaciones que vemos en la literatura, especialmente en PubMed, se centran en todo lo que significa el daño alveolar. Cuando estamos hablando de daño alveolar, es una respuesta histopatológica al síndrome de distrés respiratorio del adulto. El síndrome de estrés respiratorio puede estar ocasionado por múltiples patógenos o por múltiples causas, y en el caso de los procesos inflamatorios a nivel del organismo, pues respondemos de la misma manera. Por lo tanto, no es un hallazgo específico, de la lesión por COVID. Sin embargo, es lo que predomina porque sabemos que la vía de entrada principal es la vía aérea. También se encontraron lesiones a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel de riñón, y en menor instancia pues se publican lo que ya he comentado, lesiones a nivel intestinal, y luego comenzaron a publicarse los hallazgos a nivel cerebral. La mayoría de las publicaciones hasta mayo, julio, agosto venían de autopsias, de reporte de casos. Ha sido muy difícil el diagnóstico porque no contamos con pues, los estudios inmunistoquímicos suficientes o muy sensibles para la determinación del virus, a diferencia de otros virus, por ejemplo, como el citomegalovirus, que es más fácil ubicarlo. Por ejemplo, igual que el de la hepatitis, que lo podemos diagnosticar también a través de una inmunohistoquímica. Esa es la diferencia que tenemos con el COVID. Sin embargo, desde el punto de vista morfológico, el estudio de la microscopía electrónica realmente ha sido una base importante para el diagnóstico de la patología, ¿no? Sumando, obviamente, a las manifestaciones clínicas que han presentado los pacientes enfermos que han estado gravemente ingresados y que algunos de ellos han fallecido. Hay un curso muy interesante en la IUSCA donde habla cuáles son los hallazgos más importantes en las autopsias, qué es lo que nos está enseñando en las autopsias. Y esta presentación se basa principalmente en cuáles son los hallazgos y hace una comparativa con otros tipos de infecciones y cuáles son las manifestaciones a nivel histológico del COVID. Si se fijan en estas imágenes, vemos en la parte superior como con un estudio de hibridación in situ, cómo ellos hacen patente la presencia del virus en los neumocitos, ¿vale? No vemos, en este caso, estamos viendo como un tejido pulmonar que realmente está relativamente preservado, no vemos ningún componente inflamatorio asociado, en comparación con lo que vemos en la imagen de abajo. Si están viendo mi flecha, fíjense cómo compara un tejido pulmonar normal, donde vamos a encontrar una difusión normal de la ventilación-perfusión, y
cómo se ve en el daño alveolar difuso el engrosamiento importante de los septos alveolares, con además la presencia de fibrina depositada en la superficie de los alvéolos. Esto tampoco permite que la difusión sea adecuada y por eso estos pacientes comienzan a presentar un distrés respiratorio. A medida que evolucionan estos pacientes con este distrés, esto puede empeorar y puede desarrollarse una fibrosis pulmonar a largo plazo o, pues, si el paciente presenta mejoría, a lo mejor se recupera de manera adecuada. Hay dos órganos que son realmente sensibles a la inflamación. Uno de ellos es el pulmón y el segundo sería el riñón. ¿Ah? Pero como la vía de entrada es el pulmón, obviamente es donde vamos a encontrar mayor cantidad de lesiones. Ahora bien, desde el punto de vista de análisis, se han encontrado no solamente a través de estudios por hibridación in situ, sino por microscopía electrónica, también se ha reconocido la presencia del virus en las células epiteliales, en los neumocitos. Sin embargo, con el estudio de inmunohistoquímica no es tan sencillo encontrar la presencia del virus y tenemos que hacer una correlación morfológica con lo que hay. Yo quise traer unos casos que vimos en el hospital que nos llamaron realmente la atención porque a diferencia de lo que se estaba describiendo y lo que se estaba comentando en todas las publicaciones, que había un componente inflamatorio. Y sin embargo, no eran los hallazgos que nosotros estábamos encontrando en alguno de los casos. Por fortuna o por no, o por mala suerte para el paciente, hemos tenido casos que se han biopsiado en sus inicios, no se sabía qué era lo que estaba pasando. Estos pacientes no habían sido diagnosticados por COVID, sino que después cuando comenzamos a ver el incremento de los pacientes, comienzan a hacerse los estudios de PCR y entonces cuando se confirma la presencia del virus, o al menos que el paciente haya estado infectado por el virus. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es una biopsia de piel. Este sería uno de los primeros casos. He traído dos casos de piel para empezar. Esto sería una biopsia de piel donde vemos un engrosamiento del estrato córneo y pues aparentemente unos cambios, pero realmente inespecíficos, donde vemos muy poco infiltrado inflamatorio en la lesión. Sin embargo, el paciente manifestaba lesiones violáceas en la piel y es por eso, como no se le podría relacionar con nada concreto, pues se decide hacer la biopsia. Cuando vemos a mayor aumento estas lesiones, encontramos la presencia de los trombos que se han estado describiendo en la literatura, pequeños trombos, pero con muy escaso o muy poco componente inflamatorio. Y para nosotros era realmente llamativo que no existiera esto, porque estábamos esperando pues, una especie de vasculitis, que sería una lesión a nivel de la pared del vaso, una especie de vasculitis. En otras imágenes también a mayor aumento vemos la presencia de los mismos trombos, pero sin un cambio en el resto del epitelio que nos sugiriera nada en absoluto. De hecho, este paciente todavía no tiene las modificaciones de la isquemia que habitualmente los patólogos vemos en las biopsias y que puede estar clínicamente manifestada como lesiones violáceas o purpúreas en la piel. No era el caso. Aquí tenemos un pequeño trombo, aquí tenemos otro pequeño trombo con extravasación de eritrocitos y aquí tenemos otro pequeño trombo. Este sería la pared vascular y un componente inflamatorio casi inexistente, porque lo que tenemos son células acompañantes del estroma que encontramos de manera normal. En este otro caso, realmente fue distinto. Este yo lo vi con mi residente Rubén, que también nos sentamos los dos, porque cuando empezó el problema de la pandemia, ahora les contaré cómo surgió el asunto. Se me acercó uno de los neurocirujanos, porque había una muestra que ahora que les enseñaré las imágenes, donde describía una lesión hemorrágica en cerebro. Y a partir de allí, pues me resultaba curioso que veíamos esta presencia de trombos sin lesión. Por lo tanto, pues volvimos a revisar los casos y veíamos estas zonas isquémicas en las papilas de la piel, una isquemia que se evidenciaba también en la epidermis, y que a mayor aumento se reconocía los trombos en todo lo que significa la papila con una pérdida de la arquitectura de la piel. Así, si hacemos una comparativa entre esta zona que vemos en la parte superficial y en la profunda, vemos cómo existe una desaparición de las células, como quedan como unas sombras de donde estaban las células escamosas, ¿no? Y aquí, pues, la preservación de las mismas.
intentando ver los trombos, nos dábamos cuenta que no había, parecía que desaparecía el endotelio, o por lo menos la pared del vaso no se reconocía con facilidad. En zonas más profundas de la piel, en la dermis profunda, veíamos que no existían realmente cambios importantes, de hecho ni siquiera ningún tipo de alteración en las paredes vasculares. Sin embargo, en los pequeños vasos ya en la epidermis, en las papilas, pues nos llamaba la atención que desaparecía el endotelio. Aquí empezamos a plantearnos entonces que un proceso de apoptosis podría estar realmente en la presencia de apoptosis, deberíamos estar viendo las lesiones del COVID. Ya va. ¿Alguien me está hablando por el chat? Las preguntas las voy a responder al final. En este segundo caso que estamos viendo, eran unas dos placentas de dos mujeres que tuvieron abortos, una de 23 semanas de gestación, y en la literatura se describía que existía en las placentas de mujeres con infección por el virus SARS, un incremento de los trombos que se producían en el lecho placentario, cosa que estábamos viendo también aquí, pero llamativamente lo que estábamos viendo era un infarto. En otros artículos, en otras presentaciones, también había una especie de corangiosis, que es una proliferación de los vasos en las vellosidades y que normalmente se manifiesta cuando existe un proceso de hipoxia en la madre y por lo tanto es necesario que la placenta reemplace esa dificultad o esa disminución del oxígeno, incrementando la vascularización de las vellosidades. Sin embargo, no es lo que no es lo que encontramos en esta placenta, sino que estamos viendo un incremento realmente de trombos en el disco placentario. En esta imagen que vemos aquí, sí es llamativo los nidos de sincitio en las puntas de las vellosidades, que esto también lo podemos encontrar en muchas pacientes que son fumadoras y que también en cierta medida tienen un grado de hipoxia y por lo tanto pues incrementa estos nidos que se observan aquí. Aquí vemos también un gran trombo en lo que sería todo el espacio intervellositario, inclusive con macrocalcificaciones. Estas imágenes que estamos viendo aquí lo que representan es un proceso de hipoxia, una isquemia que se está presentando en este disco placentario y es lo que ha ocasionado el aborto. Ahora, ¿son cambios específicos del COVID? No, realmente no. Esto lo podemos encontrar en otros tipos de lesiones. Pero sí, realmente era llamativo que sí, daba la impresión que había un incremento de los trombos que se depositaban en la plaza. En esta otra imagen que vemos aquí, la lesión me llamaba más la atención, las lesiones que se veían a nivel del cordón, esto sería la inserción del cordón umbilical, ¿vale? Con los tres vasos, y lo que estábamos viendo era que el endotelio parecía edematizado, parecía un poco reactivo, parecía que perdía la arquitectura normal. Cuando nosotros vemos un vaso, lo que estamos esperando es que el endotelio sea plano, con una distribución que los vasos van a seguir el flujo sanguíneo, y esto no era lo que se estaba manifestando en las paredes vasculares del cordón umbilical. En otras áreas de esta placenta también habían zonas de infarto y zonas de hemorragia. Y aquí vemos también depósitos de fibrina muy cerca del sitio de inserción de la placenta, del cordón umbilical. Este era el caso que les estaba comentando inicialmente y creo que ha sido uno de los más llamativos, y las imágenes que voy a presentar forman parte de un artículo que se publicó también desde mi hospital en la revista Brain, y fue un caso realmente interesante porque fueron dos pacientes, bueno, de los 1.600 pacientes que se ingresaron al hospital los primeros 50 días de pandemia, 23 pacientes presentaron trastornos de tipo neurológico, algunos se manifestaron como infartos cerebrales por trombos, y en 5 pacientes se manifestó con hemorragia cerebral. ¿Qué pasó con estos pacientes? 2 de estos pacientes ingresaron a la UCI porque entraron realmente con distrés respiratorio, y cuando intentaron hacer la extubación, pues se dieron cuenta que el paciente no recuperaba conciencia. Por lo tanto, se le hizo estudios de imágenes, evidenciaron que había una hemorragia cerebral importante y decidieron intervenir, hacer una cirugía descompresiva, y se le tomó muestra. Entonces, la parte interesante porque tenemos 2 pacientes que lamentablemente fallecieron porque la gravedad de la infección y la parte clínica estaba muy comprometida,
pero se logró tomar muestra de estos pacientes y aquí encontramos dos cosas. Una de las cosas que había que descartar es que si teníamos una angiopatía de tipo amiloide, por lo tanto, y realizamos un rojo combo, que son una de las causas también importantes de hemorragia cerebral, el rojo combo fue negativo, y en estas imágenes que vemos aquí, vemos una zona de hemorragia y me encantó ver cómo veíamos la desaparición de los capilares a nivel cerebral. Recuerden que el sistema, en el cerebro tenemos un sistema que es la barrera hematoencefálica, que es un sistema realmente complejo y además está asociado a un sistema prácticamente propio, un sistema inmunológico propio dentro del cerebro. Y lo que estamos viendo aquí es un vaso con sus características habituales, ¿vale? Dentro del mismo eritrocitos, y vemos dos vasos, uno prácticamente necrótico, sin componente inflamatorio asociado, ¿vale? Y aquí vemos otro que está en vías de desaparecer. De hecho, aquí ya no vemos células endoteliales, aquí tampoco vemos células endoteliales y aquí se conservan las células endoteliales. Esto, asociado con los hallazgos en piel, ya nos llamaba la atención. Yo estuve dándole la vara a una de mis compañeras porque yo le comentaba, oye, aquí está pasando algo a nivel endotelial y que no es directamente inflamatorio. Estoy viendo trombos, pero no estoy viendo respuesta inflamatoria, cuando normalmente en el proceso de necrosis de un tejido vamos a encontrar una respuesta inflamatoria. Sin embargo, no era lo que estábamos viendo en estos pacientes. Aquí tenemos otra imagen donde vemos un vaso, cómo penetra en la corteza, y vemos al final de él un gran trombo también. Desaparición, comienzan a desaparecer las células endoteliales y tampoco encontramos componente inflamatorio. En este vaso que vemos aquí, observamos cómo existe una degeneración del neuropilo y un edema periférico a los pequeños capilares. Observamos cómo existe una pared capilar casi normal, sin embargo hay cierto grado de reactividad a nivel endotelial, muy poco componente inflamatorio, quizás estos dos corresponderían con dos polimorfos nucleares, y a partir de aquí vemos cómo comienza a desaparecer esta pared vascular. Lo que estaríamos viendo por fuera quizás sean los pericitos remanentes y las células endoteliales desaparecen. Ahora, ¿cuál es la parte del componente inflamatorio? De mi perspectiva, al haber una desaparición de las células endoteliales, quedan expuestos otros antígenos que están en las membranas basales de los capilares o de las células, y es lo que contribuye con la activación del sistema inmunológico, obviamente en la primera parte, el sistema inmunológico innato, ¿no? Que sería a través de la migración de polimorfonucleares, eosinófilos y macrófagos, y a partir de allí, pues el resto de las células inflamatorias. Y sin embargo, no vemos un componente inflamatorio asociado. Este paciente presentaba en la resonancia magnética hemorragias subcorticales y signos de procesos isquémicos. En esta imagen que tenemos acá, si se dan cuenta, pues parece un cerebro prácticamente normal, con una pequeña arteriola, y sin embargo, en estos capilares, en este y en este, tenemos 3 microtrombos de fibrina y plaquetas. En esta otra imagen, vemos un poco de edema cerebral que está en la periferia. Esto sería una pared vascular. Esto lo hemos considerado como un cambio citopático al virus, que una imagen parecida la vimos en un artículo publicado también con hallazgos de lesión cerebral en pacientes con infección por COVID, en pacientes en unos resultados de una autopsia, y aquí sí vemos algo de componente inflamatorio que, desde mi perspectiva, es una respuesta a la exposición de los antígenos que son de la membrana basal. Estas imágenes las pueden encontrar también en el artículo que les acabo de comentar, que se publicó en Brain, sobre los hallazgos de neuroimagen histológico y la descripción clínica en la enfermedad cerebrovascular por COVID. Lo mínimo y lo llamativo es la presencia de los microtrombos que están descritos en toda la literatura y lo que hemos estado viendo como manifestación clínica importante en todos los pacientes gravemente enfermos, y la inexistencia de la respuesta inflamatoria. A estos pacientes con lesiones a nivel cerebral le hicimos un estudio inmunohistoquímico con un marcador de células endoteliales, lo que me permitía ver cómo comenzaban a desaparecerse las células endoteliales y se despegaban de las membranas basales y comenzaban a nadar en las luces vasculares.
Adicionalmente, veíamos cómo eran células realmente reactivas cuando estábamos esperando, pues esta es la imagen habitual de una célula endotelial que no tiene ningún tipo de alteración. Sin embargo, cuando las comparamos con los vasos que tenemos en la periferia o paralelos a ellas, estamos viendo cómo ya se ven los cambios. Y lo mismo, poca respuesta o inexistente respuesta inflamatoria en estos vasos. Este último caso que les quería presentar realmente fue impresionante. Esto coincidió también con estas hemorragias cerebrales de estos pacientes. Esto fue un hombre de 43 años, me parece, que hizo una trombosis de la femoral y lamentablemente le tuvieron que amputar la pierna. Nos entregaron muestra de la pared vascular, como en estas 3 imágenes que tenemos aquí. Este sería pues lo que corresponde con la luz vascular. Bien, esto sería la túnica interna. Y lo que estamos viendo hacia el endotelio es necrosis. Todo el endotelio está necrótico. Aquí ha desaparecido todo lo que es el endotelio. En esta otra imagen también lo vemos más fácil. Esto sería la elástica. Y como vemos, toda la necrosis que se manifiesta en la superficie. Esto a mayor aumento, los depósitos de fibrina, pero fíjense que no tenemos ninguna célula viva aquí, ¿no? Estos serían células musculares lisas, que también presentan algunos cambios, son realmente muy sutiles, y luego la necrosis. Ahora bien, una vez que estamos viendo que este endotelio está desaparecido, que no tenemos una respuesta inflamatoria, ¿cuál sería el mecanismo que estaríamos observando? Sabemos y está descrito que el COVID o el virus del SARS se une al receptor de angiotensina 2 que estimula el sistema inmunológico a través de unas vías, pero también está asociado a la activación de la apoptosis a través de los mecanismos de la caspasa 3. Por lo tanto, podría ser un planteamiento realmente que la lesión endotelial de estos pacientes sea a través de la activación de la apoptosis. Estamos hablando de mecanismos únicos que seguramente están asociados obviamente unos a otros porque la complejidad de la maquinaria celular, sabemos todo lo profunda que es, y sin embargo, pues no sería nada descabellado pensar que lo que estamos viendo es apoptosis, o sea que el mecanismo no sería en una vía, sino quizás en la otra. Esta mañana hemos visto una presentación del doctor Gittelman, exponiéndonos cuáles eran los hallazgos a nivel cardiovascular, y nos contaba sobre un caso donde también había unas lesiones vasculares en un paciente diabético, y pues yo le preguntaba si esas mismas imágenes podrían estar relacionadas con necrosis endotelial, que era algo de lo que estamos viendo aquí. Claro, este es un caso realmente espectacular. Por fortuna no es la frecuencia, este tipo de lesiones no es la frecuencia, sin embargo sí sabemos que hay casos publicados donde ha habido amputaciones de miembros. Hemos utilizado dos técnicas inmunohistoquímicas, esta sería la del COVID, que se expresaba también en la superficie, justamente en la zona de necrosis, y hemos utilizado caspasa 3. No tengo realmente experiencia con el uso de estos anticuerpos, obviamente la del COVID es muy reciente, y lo que estamos viendo realmente con el diagnóstico son técnicas de hibridación in situ y microscopía electrónica. Es cierto que también hay técnicas inmunohistoquímicas que pues nosotros no le hacemos una lectura certera, porque cuando hay necrosis muchas veces las inmunohistoquímicas suelen ser positivas y no realmente es positiva, sino que se expresan en esas zonas de necrosis. ¿Puedo descartarlo? Yo creo que no, tampoco. ¿Puedo descartar que realmente haya una activación de la caspasa 3? Creo que tampoco lo descartaría. Sin embargo, evidentemente es necesario profundizar en este tipo de estudios, sobre todo en las paredes vasculares. Quería comentar sobre este artículo donde habla sobre la endoteliitis y la lesión endotelial, que sería como la base fundamental en la patología de la infección por COVID. Como ven en esta imagen, aquí se demuestra la presencia de virus en las células endoteliales. Aquí vemos cómo existen las lesiones en el endotelio. Muchos patólogos y estudiosos y virólogos hablan de unos cambios citopáticos por el virus. Nosotros realmente no los hemos encontrado, a mí no me parecen realmente llamativos, no como lo podemos ver en otro tipo de infecciones que serían más claros.
En este caso también utilizaron una técnica de inmunohistoquímica para COVID y aquí pues parece que la expresión realmente es a nivel nuclear. Obviamente que la sensibilidad de los anticuerpos y según la marca comercial que se nos esté dando para realizar este tipo de estudios, obviamente tiene una influencia muy, muy importante, ¿no? Necesitamos seguir estudiando esto. Evidentemente, el acceso a las tomas de muestras, en el caso de las autopsias, tendría que ser a través de unas autopsias mínimamente invasivas para disminuir el riesgo de infección en con este tipo de pacientes. Y con este autor describe un poco cuál sería el mecanismo, ¿no? de la lesión endotelial. Todo el mundo piensa, o la mayoría tiene la creencia que existe un proceso de infección que va a estimular la inflamación trombosis a través de la inmunotrombosis, que sabemos que existe una relación directa entre el sistema inmunológico y la cascada de coagulación, y que esto es lo que conduciría al daño endotelial. Mi propuesta es al contrario. Tendríamos una infección, esta infección me va a producir daño endotelial estimulando o produciendo la apoptosis de las células endoteliales. Esto va a condicionar una desregulación del sistema inmunológico y de la cascada de la coagulación, y se manifestaría luego con la enfermedad, porque es lo que estamos viendo como enfermedad. Ahora, lo que sería el proceso de apoptosis de las células endoteliales y la desregulación, obviamente se retroalimentan, porque sabemos que tanto el receptor de angiotensina 2, pues tiene que ver con el sistema inmunológico, también lo desregula directamente, pero asociemos también la activación de la apoptosis a través del mecanismo de las caspasa 3. Casi ya para terminar, que me quedan 3 minutos, aquí se supone que dice manifestaciones anatomopatológicas del COVID, ¿no? Serían nuestras conclusiones. Y yo lo pongo en símbolos porque yo creo que estamos bastante lejos todavía de entender a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Tenemos algunas luces ya, por fin, después de casi un año de pandemia, después de tanto estrés, después de tanto trabajo de reestructuración de los hospitales, de toma de muestras, de exposición, de agravamiento y de pérdidas de familiares. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Es apoptosis más que inflamación, más que endotelitis? Yo creo que sí. Esto estimularía el proceso de inmunotrombosis. ¿A través de qué proceso? Pues puede ser por un proceso de piroapoptosis que está dentro del paradigma de la necrosis apoptosis. Se supone que cuando tenemos apoptosis no existe inflamación y es lo que estamos viendo en estos casos que hemos presentado el día de hoy, pero este proceso de apoptosis y necrosis también puede estimular a través de otra vía de caspasas, no la caspasa 3, sino la caspasa 1, la estimulación de las interleuquinas y por lo tanto a través de esto también iniciar los procesos de muerte celular programada. ¿Qué tendríamos que hacer? Probablemente incrementar las autopsias, pero mínimamente invasivas con todos los sistemas de protección necesarios. Obviamente, mejores salas de autopsias para los patólogos. Creo que nos falta muchísimo y parece que vamos entendiendo algo de esta patología. Esta foto o esta imagen que vemos aquí se publicó recientemente. Esto sería como lo más cercano en cómo está funcionando la célula. Vean la complejidad de la imagen. Por eso digo que estamos muy distantes de entender los procesos porque estamos viendo mecanismos individuales y a veces se nos olvida que el cuerpo humano está absolutamente interconectado. Vemos fibras del citoesqueleto, retículo endoplásmico, las membranas celulares, la bicapa, todas las proteínas transmembranas, todo lo que interviene dentro del mecanismo celular es absolutamente complejo. Y, por supuesto, nos lleva muchísimo en adelanto el organismo a todo lo que hemos aprendido. Estos son mis residentes de anatomía patológica. Rubén, Germán, Carlota, que es la más pequeña, una estudiante de medicina que ha rotado últimamente con nosotros y que le ha encantado la patología, quien les habla, y mi amiga Adriana Canosa, venezolana de nacimiento, italiana por herencia y española por adopción. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado la presentación. A ver, aquí hay una pregunta de Verónica. ¿Hay alguna lesión histológica que podría identificar? No,
No hay lesiones histológicas que podríamos identificar como patognomónicas del SARS, porque esto está asociado a un proceso inflamatorio y ningún proceso inflamatorio es específico en patología. De hecho, es obligatorio para los patólogos tener una clínica, qué es lo que está pensando el médico antes de nosotros hacer una búsqueda, porque el cuerpo responde de la misma manera a muchísimas enfermedades. A ver si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, mi tiempo se ha acabado. Creo que no tenemos más preguntas. Mis chicos se han quedado por allí dormidos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ok. Sí, hace de las suyas el SARS. Bueno, les voy a pasar una votación sobre patología que me gustaría que contestaran antes que empezáramos con Badí. Estamos intentando, Badí, comenzar a la hora en punto, como tu presentación es a las 6. Entonces voy a pasarles una encuesta, una votación. Por favor, respóndanla. Las preguntas son las siguientes. ¿En el hospital donde trabaja hay salas de autopsias? ¿Sabías que existen diferentes niveles de seguridad en las salas de autopsias? ¿En su hospital han realizado autopsias por COVID? ¿Cuánto tiempo cree que se tarda en procesar una muestra? Es decir, desde que llega el servicio de anatomía patológica hasta que el patólogo puede diagnosticarlo. Y la última pregunta, ¿qué tienen en común House, Bones, CSI y un patólogo? Les voy a paso la encuesta, por favor, responderla. Dejamos 1 minuto y medio para que la respondan. ¿Están viendo las votaciones? Vale. Voy a encenderme la luz. Un momento. Bueno, vamos a finalizar la votación. Bueno, un 63% de las personas no tienen sala de autopsia en sus hospitales, o sea, que pueden ser en hospitales comarcales o centros de salud. No, bueno, por fortuna saben que tienen salas, diferentes niveles de seguridad, menos mal, así como todos estamos expuestos a enfermarnos. En su hospital han realizado autopsias por COVID en un 19% sí, 3 personas, 25% no tenemos sala de autopsia y no tengo ni idea. Muy bien. ¿Cuánto tiempo cree que tarda una muestra en procesarse desde que llega al servicio de anatomía patológica que lo puede diagnosticar? Más de 24 horas, muy bien.
Depende del tamaño de la muestra también, buena respuesta, no lo sé, menos de 2 horas, pues realmente una muestra no es como una analítica de sangre, necesita un tiempo de fijación en formol y luego un procesamiento en las máquinas para lograr la magia desde tener un tejido hasta un cristal de hematoxilina para poderlo meter en el microscopio. Entonces, eso es importante que a veces lo recordemos porque entendiendo nosotros los patólogos que necesitan un diagnóstico rápido, hay cosas que nosotros no podemos modificar y es los tiempos de procesamiento. Y menos en el caso de que tengamos muestras fines de semana, ¿no? Si le hace una biopsia un viernes, el lunes evidentemente no vamos a tener el diagnóstico. ¿Qué tienen en común House, Bones, CSI y un patólogo? Todos investigan, estudian muestras biológicas, nada, no lo sé. No tenemos nada en común porque House, Bones y el CSI no existen. Los patólogos sí. Todo lo que ven en televisión es mentira. Por favor, no crean en esas cosas porque no es cierto que ese mecanismo de resolución de casos, ni que cogemos un trozo de muestra y la metemos debajo del microscopio. Esto lleva mucho tiempo de estudio. Los patólogos somos los internistas del microscopio y se necesita aprender muchísimas, todos los órganos de su valoración interna para poder llegar a un diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado en la presentación. Creo que ha quedado bastante claro porque no han tenido casi preguntas, así cosa que me alegro. Voy a compartir los resultados. Estos son los resultados de la votación. Gracias, Federico. Bueno, en 15 minutos vamos a empezar. Si quieres, ponemos tu presentación para verla cómo se ve. Puedes compartir tu pantalla desde allí, Badi. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Empezamos ahorita o empezamos en 15 minutos? No, vamos a empezar en 15 minutos porque quedamos en respetar los horarios. Entonces... Adi, muchísimas gracias por venir. De verdad que me ha alegrado un montón que pudieras decir que sí, a pesar de tus No, múltiples, gracias a ti por la invitación. a pesar de tus múltiples faenas durante la semana. No, gracias por la invitación. De verdad que sí, mientras empezamos, Badí y yo nos conocemos desde el año 95 por lo menos, cuando empecé la carrera, más o menos. Y gracias, Miguel. Y No, que van 25. 25 años, madre mía, lo que ha pasado de tiempo. Así como con Alfonso Rodríguez, que estará la semana que viene. Y pues nada, este es de los colegas que emigró a los Estados Unidos y otra tanda nos hemos venido para acá, para Europa. Y no, o sea, mientras empezamos, cuéntanos un poco qué tal la vida por allá y el proceso de formación en Estados Unidos, qué te ha parecido? Bueno, tengo ya 12 años que me vine, básicamente de Caracas al equivalente de San Sebastián de los Reyes, dentro de los Estados Unidos. Déjame colocar aquí. Lo bueno es que vine a un hospital muy grande. Es el centro, a pesar de que es una ciudad de poco menos de 100.000 personas en este momento, es un hospital, un complejo para atender una población de 1.200.000 personas. Vaya. Unos amigos me llamaron de Nueva York justo cuando estaba empezando la residencia y dije, wow, Nueva York sería espectacular, pero tuve que decidir, pensar que aquí iba a haber más pacientes, iba a tener más recursos que en los hospitales de allá. Y dije, bueno, me vengo nada más por 3 años de residencia y es suficiente.
Luego se presentó la oportunidad de hacer infectología y dije, bueno, en 2 años más no va a ser tan malo. Pero tú hiciste interno Y en luego, Venezuela. no, Tú hiciste todo aquí. O no, sea, todo en Estados Unidos, perdón. sí, todo lo hice aquí en Estados Unidos. Y bueno, después 1 año de terapia intensiva y dije, bueno, yo después de esto me voy, es imposible que me quede a vivir aquí. Pero vi pensando y dije, bueno, mientras me empiezo como un adjunto nuevo, seguiré agarrando más experiencia, siempre hay cosas nuevas, cada año ha habido cosas nuevas en este hospital para aprender, especialmente dentro de las áreas de terapia intensiva. Lo más nuevo, el soporte de vida